Era un multimillonario con todo lo que se podía desear, dinero, fama y poder. Pero después de perder a su esposa, su vida se desmoronó. Todo lo que le quedaba era su pequeña hija. La única razón por la que seguía adelante. Sin embargo, incluso con toda su fortuna, no pudo protegerla. Los médicos iban y venían. Los tratamientos fallaban y la esperanza comenzaba a desvanecerse. Uno por uno, despidió a todas las sirvientas de la casa, 15 en total, porque ninguna podía manejar la presión, el silencio o su dolor. Entonces, un día, llegó una mujer tranquila. No hacía preguntas. Simplemente trabajaba con gentileza y paciencia. Lo que él no sabía era que su hija pronto enfrentaría algo mucho peor, una enfermedad que ningún dinero podía curar. Y cuando toda esperanza se había perdido, esa misma mujer, la que todos pasaban por alto, haría algo que nadie podía explicar. Un acto simple que cambiaría sus vidas para siempre y dejaría al multimillonario sin palabras. Antes de continuar con esta historia, no olvides suscribirte al canal y dar like al video. Y no olvides comentar abajo desde donde nos estás viendo. Nos encanta saber que Richard Walters fue una vez uno de los hombres más poderosos en la industria farmacéutica. Construyó una fortuna durante décadas, invirtiendo en investigación de medicamentos y dirigiendo una compañía que trataba enfermedades en todo el mundo. Pero después de que su esposa muriera por una rara enfermedad que ningún tratamiento podía detener, Richard cambió por completo. Dejó la vida pública, renunció a sus roles de liderazgo y desapareció en su vida privada. Ahora pasaba sus días en su gran mansión silenciosa, que se encontraba lejos de la ciudad. La casa, que alguna vez estuvo llena de actividad y visitantes, se había vuelto silenciosa. Su único enfoque ahora era su hija de 7 años, Emily. Le habían diagnosticado un tipo raro y agresivo de cáncer de riñón. Richard dejó de trabajar en el momento en que recibió la noticia. Dirigió toda su energía y dinero hacia intentar salvarla. Contrató médicos y enfermeras privados para cuidarla a tiempo completo. Sin embargo, la condición de Emily continuaba empeorando, y la casa se sentía más fría y oscura con cada semana que pasaba. La enfermedad de Emily lo había cambiado todo. Había sido una niña vivaz y curiosa, siempre haciendo preguntas y riendo por las cosas más pequeñas. Pero los tratamientos contra el cáncer eran duros para su cuerpo. La quimioterapia le hizo perder todo su cabello. Se volvió más débil, más delgada y más callada. Las enfermeras entraban y salían de la casa, llevando equipo médico, ajustando máquinas y dándole medicamentos. Richard seguía cada detalle del tratamiento, haciendo preguntas, leyendo artículos médicos y hablando con los especialistas que contrataba. Pero no importaba lo que hiciera, nunca parecía suficiente. Emily pasaba la mayor parte de su tiempo en la cama, conectada a máquinas que la ayudaban a respirar y le administraban medicamentos a través de tubos. Ya rara vez sonreía. El dolor le dificultaba hablar. Richard se sentaba a su lado todos los días, leyéndole historias o simplemente sosteniendo su mano mientras ella descansaba. Se negaba a dejar su lado, temiendo que algo pudiera pasar cuando no estuviera allí. La mansión, alguna vez hermosa, ahora se sentía como un hospital. Las grandes habitaciones estaban llenas del sonido de monitores médicos y pasos silenciosos. Las luces permanecían encendidas durante la noche, y las enfermeras trabajaban en turnos. Richard había convertido uno de los dormitorios en una sala de tratamiento donde Emily pasaba la mayor parte de su tiempo. Sus juguetes estaban guardados. Ya no había dibujos en las paredes, ni risas en los pasillos. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Richard apenas comía o dormía. Pasaba la mayoría de las noches en una silla junto a la cama de Emily, observando cómo su pecho subía y bajaba con cada respiración. A veces lloraba en silencio, temiendo hacer ruido y despertarla. Sostendría su pequeña mano, sintiendo la diferencia entre su cuerpo frágil y el fuerte agarre que solía tener.
Ninguna cantidad de riqueza, influencia o ciencia parecía capaz de cambiar lo que estaba ocurriendo. Se sentía inútil y roto, sabiendo que la estaba perdiendo día a día. Richard había intentado todo lo que el dinero podía comprar. Contactó a los mejores hospitales del mundo, pagó por tratamientos experimentales e incluso patrocinó un nuevo proyecto de investigación para estudiar el cáncer de Emily. Organizó videollamadas privadas con especialistas en Europa y Asia, buscando una solución que otros pudieran haber pasado por alto. Pasaba horas revisando resultados de pruebas, escáneres e informes, pero cada nuevo intento terminaba en decepción. Los tratamientos hacían que Emily se sintiera peor en lugar de mejor. Los médicos le advirtieron que su condición estaba demasiado avanzada. Aún así, Richard se negaba a rendirse. Siguió buscando, pagando y esperando que quizás la siguiente idea funcionara. Pero en el fondo, estaba aterrorizado. Podía ver lo cansada que estaba Emily. Sus ojos ya no se iluminaban cuando él entraba en la habitación. Dejó de pedir sus historias favoritas y ya no quería comer nada. Richard comenzó a entender que quizás no podría salvarla. Las noches eran las más difíciles, mientras el resto de la casa estaba oscura y silenciosa. Richard se sentaba junto a su cama, incapaz de dormir. El suave pitido de las máquinas era el único sonido a su alrededor. Observaba su respiración, lenta y superficial, y miraba los tubos que la mantenían viva. A veces ella se despertaba y susurraba algo, y él se inclinaba cerca para oír su voz débil. La mayoría de las veces, solo dormía, su pequeño cuerpo inmóvil bajo las mantas. Richard pensaba en todas las veces que había estado demasiado ocupado trabajando cuando su esposa y su hija lo necesitaban. Recordaba haber faltado a cenas, saltado vacaciones y puesto su trabajo primero. Ahora, nada de eso importaba. Todo lo que quería era que Emily viviera. Habría cambiado todo, su dinero, su negocio, incluso su propia vida, para quitarle el dolor. Pero nada de lo que hacía podía detener el cáncer. Nunca se había sentido tan impotente. A pesar de todos los cuidados, todos los tratamientos y todos los sacrificios, la condición de Emily seguía siendo incierta. Cada día era una batalla entre esperanza y miedo. Algunas mañanas parecía un poco mejor y Richard sentía una chispa de alivio. Pero por la tarde aparecía un nuevo problema. Una infección, una caída en su presión arterial o otra señal de que su cuerpo estaba luchando. Los médicos eran cuidadosos con sus palabras, pero Richard podía leer sus expresiones. No pensaban que sobreviviría. Él se aferraba a la esperanza de todos modos. Tenía que hacerlo. Mientras ella respirara, aún había una posibilidad. Pero mientras se sentaba allí observándola dormir, sabía la verdad. Tenía todo lo que el dinero podía comprar, pero nada de eso podía arreglar esto. La vida de Emily se estaba escapando, y todo lo que él podía hacer era sentarse a su lado noche tras noche, sintiéndose completamente impotente. La mansión de los Walters había pasado por muchos cambios en los últimos meses. Después de que varios cuidadores renunciaran, la atmósfera se había vuelto aún más tensa. La mayoría de ellos se iban después de solo unas semanas. Algunos decían que la presión era demasiado. Otros decían que Richard Walters era demasiado exigente o que la tristeza en la casa era insoportable. Entonces llegó Grace Miller. Llegó temprano en la mañana de un lunes. No trajo muchas pertenencias y hablaba muy poco. Su apariencia era simple y no intentaba llamar la atención. Durante su primera reunión con Richard, no hizo preguntas sobre la niña o la enfermedad. Simplemente dijo que prefería ayudar con la limpieza y las tareas del hogar. Eso fue todo. No mencionó su pasado ni dio razones para querer el trabajo. No sonreía mucho, pero había algo calmado en su comportamiento. Richard, exhausto por los constantes cambios en el personal, simplemente asintió y la dejó empezar. Nadie esperaba mucho de ella al principio. Grace comenzó su trabajo en silencio.
No se quejaba de las rutinas estrictas ni de la presencia constante del personal médico. Limpiaba las habitaciones, barría los pisos y sacaba la basura. La casa era grande, con largos pasillos y muchas puertas cerradas. Tenía el olor a medicina, plástico y desinfectante. El sonido de las máquinas se oía de fondo. Grace no mostraba ninguna incomodidad. Trabajaba en silencio, moviéndose de una habitación a otra. Nunca interrumpía las conversaciones entre los médicos ni se interponía en el camino de las enfermeras. Evitaba el contacto con Richard y no intentaba hablar con Emily. Cuando pasaba junto a la niña sentada en su sillón, solo le daba un pequeño asentimiento o una sonrisa gentil. Emily, con la cabeza envuelta en un pañuelo, siempre tenía su muñeca favorita en los brazos. Ella tampoco decía mucho. La niña a menudo se sentaba en silencio mirando revistas o simplemente mirando al frente. Grace respetaba ese espacio y mantenía su distancia. A medida que pasaban los días, Grace notaba pequeñas cosas sobre Emily. Vio que cada mañana había un vaso de leche medio lleno dejado en la pequeña mesa cerca de la ventana. Emily rara vez lo tocaba. Había revistas infantiles tiradas por ahí, siempre abiertas en las mismas páginas. La niña no parecía leerlas, pero le gustaba tenerlas cerca. Grace no decía nada. Solo comenzó a ajustar cosas ligeramente. Empezó a cambiar la leche más temprano para que aún estuviera tibia cuando la dejaban en la mesa. Recogía nuevas revistas de la tienda cercana y las dejaba en silencio donde habían estado las antiguas. Nadie le dijo que hiciera estas cosas, y no se las mencionó a nadie. Emily no reaccionó al principio. No preguntó quién había hecho los cambios, pero dejó de ignorar la leche. A veces tomaba unos sorbos. Comenzó a pasar las páginas de las revistas, aunque lentamente. Grace nunca señalaba estos cambios. Solo seguía observando y haciendo pequeños ajustes. La rutina de Grace permanecía constante. No intentaba iniciar conversaciones. Aún evitaba el contacto visual durante los procedimientos médicos y siempre salía cuando entraban los médicos. Pero poco a poco, el personal notaba su presencia. Nunca interfería, pero de alguna manera las cosas se sentían menos pesadas cuando ella estaba cerca. Los otros trabajadores dejaban de apresurarse tanto. Las enfermeras no hablaban tan bruscamente. Incluso Richard, aún enterrado en su tristeza, parecía menos tenso cuando pasaba junto a ella en el pasillo. Grace continuaba con sus tareas diarias, quitando el polvo, doblando, organizando. No era excesivamente amigable, pero había algo consistente y calmado en la forma en que se movía y se comportaba. No traía alegría exactamente, pero traía una especie de paz. No hacía preguntas, no ofrecía opiniones y nunca salía de su rol, pero estaba allí, tranquila, confiable y siempre prestando atención. No necesitaba elogios o reconocimiento. Su objetivo era simple: ayudar en el fondo sin hacer nada más difícil de lo que ya era. Emily permanecía igual en la superficie. Aún estaba débil, aún callada y aún cansada por los tratamientos. Pero algunas cosas eran diferentes ahora. No se resistía a cepillarse los dientes por la noche. Pedía su manta por la tarde en lugar de esperar a que alguien lo notara. Cuando tosía, miraba hacia la puerta, casi esperando que alguien estuviera allí. Grace había empezado a doblar los pijamas de la niña justo como a Emily le gustaba. Colocaba sus animales de peluche de vuelta en las posiciones exactas donde Emily los había dejado. Emily no hablaba con Grace, pero lo notaba. Y Grace, sin palabras, seguía aprendiendo más sobre sus hábitos. Ya no solo limpiaba. Hacía la casa más cómoda en formas pequeñas e invisibles. Un día, Emily dejó caer su muñeca, y antes de que la enfermera pudiera reaccionar, Grace ya la había recogido, limpiándola suavemente y devolviéndola. Emily dio un corto asentimiento. No fue mucho, pero significaba algo. Ninguna de ellas dijo nada. Nadie en la casa hizo un gran alboroto por la presencia de Grace.
No hubo cumplidos ni anuncios, pero el ambiente comenzó a cambiar. No fue dramático ni rápido. Fue tranquilo. La mansión, una vez fría y pesada, se sentía un poco más estable. Aún había días malos. Emily aún tenía dolor. Richard aún llevaba tristeza en sus ojos. Pero el aire no se sentía tan asfixiante. Grace nunca preguntaba cómo estaba Emily. Nunca preguntaba sobre las decisiones de los médicos ni cuestionaba a las enfermeras. Pero escuchaba. Observaba. Recordaba detalles que nadie más notaba. Si una cierta almohada ayudaba a Emily a dormir mejor. Grace se aseguraba de que siempre estuviera en su lugar. Si la niña respondía mejor a una iluminación más suave, ajustaba las lámparas antes del anochecer. Nunca pedía gracias. No las necesitaba, pero sus acciones importaban. Con el tiempo, sin palabras, Grace se convirtió en una parte constante del ritmo de la casa. Nadie podía explicar exactamente cómo, pero su presencia traía calma a un lugar que casi había olvidado lo que era la calma. Los días pasaban lentamente dentro de la mansión de los Walters. Cada mañana parecía igual a la anterior. Grace continuaba con sus quehaceres, siempre tranquila, nunca intentando ser notada. Barría pisos, limpiaba encimeras, doblaba ropa y organizaba cajones. No interrumpía a las enfermeras ni se involucraba con los médicos. Su rol seguía siendo simple, pero siempre estaba prestando atención. Una cosa que notaba cada vez más era lo sola que parecía Emily. La pequeña niña no hablaba con nadie a menos que tuviera que hacerlo. No se quejaba, pero tampoco sonreía. La mayoría del tiempo, solo se sentaba junto a la ventana en su habitación, sosteniendo su muñeca o mirando afuera. El jardín estaba vacío, el cielo a menudo gris. Emily se sentaba allí por horas, apenas moviéndose. Incluso cuando alguien entraba en la habitación, no giraba la cabeza. Era claro que estaba cansada, no solo por estar enferma, sino por todo lo demás. El silencio, las rutinas, las citas interminables. Grace lo veía todo, pero nunca decía nada en voz alta. Richard visitaba a su hija a menudo, pero siempre había una extraña distancia en la habitación cuando él estaba allí. Se sentaba junto a su cama y sostenía su mano, pero parecía incómodo, como si no supiera qué decir. Su teléfono usualmente estaba en su bolsillo, y a veces leía partes de los informes médicos de nuevo, aunque ya sabía lo que decían. Quería estar cerca, pero no sabía cómo. Emily lo miraba con ojos cansados y él intentaba sonreír, pero la tristeza en su rostro nunca desaparecía. A veces hablaba sobre un nuevo tratamiento o le preguntaba cómo se sentía, pero las conversaciones eran cortas. Grace lo observaba desde la distancia, notando lo duro que estaba intentando y lo impotente que se sentía. Amaba profundamente a su hija, pero el miedo y la presión no habían cambiado. Tenía miedo de decir lo equivocado. Tenía miedo de perderla. Y se notaba en cada pequeño movimiento que hacía. Una tarde, mientras Grace organizaba los estantes en el pasillo, oyó un sonido suave desde la habitación de Emily. Cuando se acercó, vio a la pequeña niña sentada en el piso, no en su sillón habitual. Su pequeño cuerpo temblaba, y su rostro estaba enterrado en sus manos. En el piso frente a ella había un mechón de su cabello restante. Se lo había arrancado ella misma. Grace no habló. Entró en silencio, tomó un pañuelo limpio del cajón y se lo entregó a Emily. Luego se sentó en el piso junto a ella. No hizo preguntas ni intentó consolarla con palabras. Solo se quedó allí quieta. Cerca, pero no demasiado cerca. Emily no la empujó. Se secó los ojos lentamente y miró al piso. Se sentaron en silencio por mucho tiempo. Ninguna enfermera entró, ninguna máquina pitó, y nadie mencionó medicamentos. Por primera vez en semanas, Emily no estaba siendo tratada como una paciente. Era solo una niña que estaba triste. Después de ese día, algo comenzó a cambiar. Emily no dijo nada,
pero ya no evitaba a Grace. Grace continuó haciendo sus tareas, pero empezó a pasar más tiempo en la habitación de Emily. No hablaba mucho, solo decía unas pocas palabras cuando era necesario. En cambio, comenzó a tararear canciones, melodías antiguas, suaves y simples. A veces, cuando estaba haciendo la cama o organizando los cajones, tarareaba en voz baja. Emily nunca le pidió que parara. De hecho, parecía escuchar. Su cuerpo se mantenía quieto y su rostro más relajado. A veces incluso miraba en dirección a Grace solo por un momento. No era mucho, pero era diferente. Emily no sonreía aún, pero la tristeza constante en su rostro había disminuido. Grace nunca la presionaba para hablar o interactuar. Solo creaba un espacio que se sentía seguro. Un espacio donde Emily no tenía que responder preguntas o pensar en resultados de pruebas. Era la primera vez que alguien se sentaba cerca de ella sin traer un gráfico o un portapapeles. Grace mantuvo su rutina. Limpiaba la habitación, doblaba las mantas de Emily y ajustaba las almohadas. Mientras lo hacía, continuaba tarareando o cantando en voz baja bajo su aliento. Emily comenzó a notar los patrones. Parecía esperar las canciones cada día, incluso si no decía nada. Grace a veces colocaba una pequeña flor en una taza junto a la ventana o traía una nueva revista abierta en una página diferente. Estos pequeños gestos nunca se discutían, pero Emily los veía. Incluso empezó a apuntar a cosas cuando quería que algo se moviera o se arreglara. Era su forma de comunicarse, lenta pero constante. Las enfermeras aún entraban y salían, y los médicos aún daban actualizaciones. Pero entre esos momentos, estaba Grace. No reemplazaba el cuidado médico ni la atención de su padre, pero le daba a Emily algo más, algo tranquilo y constante. Emily no parecía tan inquieta. No lloraba tanto, y aunque aún parecía cansada, había más paz en la habitación que antes. Era claro ahora que Emily había empezado a confiar en Grace, incluso si nunca lo decía directamente. El vínculo silencioso entre ellas había crecido desde esa tarde en el piso. Grace nunca hablaba sobre lo que había sucedido. No se lo contaba a las enfermeras ni a Richard. Trataba el momento con cuidado, como si perteneciera solo a Emily. Desde ese punto, Emily le permitía quedarse más tiempo. A veces incluso se recostaba y cerraba los ojos mientras Grace cantaba. La atmósfera en la habitación se volvió diferente, menos clínica, más humana. Aún había días duros. Días en que Emily se sentía demasiado enferma para moverse o hablar, pero no parecía tan perdida. Grace permanecía cerca, nunca presionando, nunca cambiando su enfoque. Solo se quedaba. Esa presencia simple y tranquila se convirtió en una parte de la vida diaria de Emily. Era la primera vez que alguien se sentaba con ella sin hablar de su enfermedad, sin preguntar sobre el futuro o mirar el reloj. Grace simplemente se quedaba a su lado, y eso era exactamente lo que Emily necesitaba. Era una noche lluviosa cuando Richard llegó a la mansión más temprano de lo usual. Su chofer lo dejó en la entrada principal, y en lugar de ir directamente a su oficina o revisar con las enfermeras, decidió caminar a través de la sala de estar. La casa estaba tenuemente iluminada, y el sonido de la lluvia golpeando las ventanas llenaba el silencio. Al entrar en la habitación, algo lo hizo detenerse. Al otro lado de la habitación, cerca de la chimenea, vio a Grace y a Emily. Aún no lo había notado. No se movió. No dijo una palabra. Lo que vio lo congeló en su lugar. Emily estaba sentada en un pequeño taburete, su espalda ligeramente encorvada, sus manos descansando en su regazo. Su cabeza estaba completamente calva ahora, ni un solo mechón de cabello quedaba. Frente a ella, arrodillada con cuidado, estaba Grace. Sus manos temblaban mientras sostenía algo cerca de la cabeza de Emily. Una peluca. Pero no era cualquier peluca. Era del mismo color y textura exactos que el cabello castaño oscuro de Grace. Los ojos de Grace estaban rojos.
Y las lágrimas rodaban por sus mejillas, pero seguía adelante, colocando suavemente la peluca sobre la cabeza de Emily. Sus movimientos eran lentos y cuidadosos, como si no quisiera cometer un error. Emily no dijo nada al principio. Dejó que Grace ajustara la peluca, tocando suavemente su cabeza y alisando los mechones. Luego Grace alcanzó un pequeño espejo de mano de la mesa cercana y lo sostuvo frente a la niña. Emily miró su reflejo en silencio. Tocó la peluca ligeramente, luego volvió sus ojos a Grace. Su rostro estaba calmado, pero su voz era casi un susurro cuando habló. ¿Quieres ser mi mamá?, preguntó. Sus palabras eran simples, no altas, pero golpearon más fuerte que cualquier cosa que Richard hubiera oído jamás. Sintió que algo se movía dentro de él, algo que no podía explicar. Vio a Grace congelarse, aún sosteniendo el espejo, su rostro congelado en shock. No respondió de inmediato. La habitación permaneció en silencio. Luego, sin decir nada, Grace bajó el espejo y extendió sus brazos hacia Emily. La atrajo en un abrazo fuerte. No fue un abrazo gentil o cortés. Fue firme, emocional y real. Emily se inclinó hacia ella, envolviendo sus pequeños brazos alrededor del cuello de Grace. Richard podía ver sus ojos cerrarse, descansando su cabeza contra el hombro de Grace. Grace lloró más fuerte ahora, pero no la soltó. La sostuvo como si hubiera esperado toda su vida para hacerlo. No hubo palabras intercambiadas, ni explicaciones ni promesas, pero algo importante había sucedido en ese momento. Richard, aún de pie en la entrada de la habitación, sintió que las lágrimas se formaban en sus propios ojos. No intentó detenerlas. No quería moverse. Solo observó. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba pensando en tratamientos, facturas médicas o resultados de pruebas. Estaba viendo a su hija no como una paciente, sino como una niña. Y estaba viendo algo más también. Algo real. Esa escena, simple como era, cambió todo para Richard. Por meses, había estado rodeado de expertos, tecnología y soluciones. Había comprado los mejores tratamientos, contratado a los médicos más respetados y seguido cada posible pista. Pero en esa habitación, frente a ese momento tranquilo entre Grace y Emily, entendió que nada de eso importaba tanto como pensaba. Grace no había venido de un hospital o un laboratorio de investigación. No usaba una bata blanca ni llevaba un gráfico. Sin embargo, en medio de todo el silencio y el dolor, había traído algo que nadie más podía. Sus lágrimas no eran por lástima o deber. Venían de algo honesto. Y cuando abrazó a Emily, no lo hizo para consolar o distraer. Lo hizo porque realmente le importaba. Richard nunca había visto a Emily mirar a alguien de esa manera. Nunca la había visto preguntar algo tan directo. Esa pregunta, tan pequeña pero tan poderosa, le mostró lo que faltaba en sus vidas. Por mucho tiempo, la mansión se había sentido como un hospital. Estaba limpia, silenciosa y eficiente, pero no tenía calidez. Las personas dentro hacían su trabajo, pero no se quedaban. Grace había sido diferente desde el principio. Nunca hablaba de sí misma, nunca pedía más de lo que se le daba y nunca intentaba tomar el lugar de nadie. Pero poco a poco, había construido algo con Emily. Empezó con una presencia tranquila, una habitación limpia, una canción suave, y ahora había crecido en algo en lo que Emily confiaba. Richard lo veía claramente ahora. Grace no quería impresionar a nadie. Solo quería que Emily se sintiera segura. Cuando Emily le hizo esa pregunta, no estaba confundida. Sabía lo que estaba preguntando. Quería que alguien estuviera con ella. No como una enfermera, no como una invitada, sino como una madre. Era el tipo de conexión que Richard había tenido demasiado miedo de esperar. Pero allí estaba, sucediendo frente a él. Se quedó allí por varios minutos, no queriendo interrumpir. La lluvia afuera continuaba, y la casa permanecía en silencio.
Grace aún abrazaba a Emily, y la niña no se había movido. Richard sintió las lágrimas corriendo por su rostro. No las secó. Las dejó caer. Esta era la primera vez en muchos meses que algo rompía la quietud de la casa. No una máquina, no un resultado de prueba, no una enfermera apresurándose, sino algo humano, una pregunta de una niña, las lágrimas honestas de una mujer, un abrazo silencioso. Richard había pasado tanto tiempo buscando respuestas en la ciencia, pensando que el dinero podía arreglar todo. Pero ahora veía que algunas cosas no se podían comprar. Lo que Grace le dio a Emily no era parte de su trabajo. No era algo de un contrato. Era cuidado, simple y llanamente. Era la única cosa que no había pensado en pedir, y la única cosa que hizo la mayor diferencia. En ese momento, Richard entendió lo que había estado faltando todo el tiempo. Mientras Richard se quedaba allí observando, sintió una nueva clase de emoción surgir dentro de él. No era solo tristeza o culpa. Era algo más. Algo como esperanza. No esperanza en una cura o un milagro, sino en el simple hecho de que Emily ya no estaba sola. Tenía a alguien a su lado. Alguien que la veía no como un caso médico, sino como una pequeña niña. No dio un paso adelante. No habló. No necesitaba hacerlo. Ese momento no era suyo para tomarlo. Era de Emily y Grace. Solo se quedó allí, permitiéndose sentirlo completamente. En ese momento, todo se volvió claro. El silencio que había llenado la casa por tanto tiempo finalmente se había roto, no con ruido, sino con significado. Richard se dio cuenta de que lo que había presenciado era algo real, algo honesto, algo que ninguna cantidad de riqueza podía crear jamás. Había pasado meses tratando de comprar consuelo. Pero ahora, por primera vez, había visto lo que parecía el verdadero cuidado, y eso lo cambió todo. Después de esa noche emocional, Richard comenzó a observar a Grace más de cerca. Algo en él había cambiado. Ya no la veía solo como una ama de llaves o una presencia tranquila en el fondo. Ahora notaba cada pequeña cosa que hacía. Cómo ataba los cordones de los zapatos de Emily con cuidado extra. Cómo añadía una almohada adicional detrás de su espalda cuando se sentaba en la silla. Cómo escuchaba sin interrumpir. Cuando Emily quería hablar sobre algo tonto o aleatorio, el vínculo entre ellas ya no era algo que se formaba en secreto. Se había vuelto obvio. Emily ahora sonreía más a menudo. Sus ojos seguían a Grace por la habitación. Cuando estaba cansada, extendía su mano hacia ella. Richard notaba que Grace se había convertido en parte de sus vidas diarias de una manera que nadie más había logrado. Y Grace nunca presionaba ni demandaba nada. Simplemente permanecía presente. Su voz tranquila, movimientos calmados y atención constante se convirtieron en parte de la rutina de Emily, tan natural como las enfermeras o las máquinas en la habitación. La conexión entre Grace y Emily crecía más fuerte cada día. Grace ahora le leía historias a ella todas las noches antes de dormir. A veces Emily elegía el mismo libro 3 días seguidos, y Grace nunca se quejaba. Daba vida a cada historia a través de su voz, incluso actuando partes tontas solo para hacer reír a Emily. Ayudaba con las comidas, haciendo que se sintieran menos como tareas y más como momentos compartidos. Emily incluso comenzó a comer un poco mejor cuando Grace era quien la alimentaba. Cuando era tiempo de las sesiones de quimioterapia, Emily ya no lloraba ni rogaba para saltarlas. Aún no le gustaban, pero si Grace iba con ella, se sentía más tranquila. Grace se sentaba a su lado, sosteniendo su mano durante las largas horas, manteniéndola distraída con historias tranquilas o juegos tontos. La peluca castaña oscura que Grace le había dado a Emily se convirtió en parte de su identidad. La usaba con orgullo, arreglándola cuidadosamente cada mañana. No era solo cabello. Era un recordatorio de Grace y todo lo que significaba. Una tarde, el médico llamó a Richard para una conversación privada.
Parecía serio, sosteniendo una carpeta llena de nuevos resultados de pruebas. Explicó que la condición de Emily había empeorado. Sus riñones ahora fallaban rápidamente y no había manera de revertir el daño. La única solución era un trasplante. Richard sintió que el piso se hundía bajo sus pies. El médico continuó, explicando lo difícil que sería encontrar un donante compatible, especialmente en tan poco tiempo. Richard no perdió un segundo. Reunió a su equipo, contactó a todos los hospitales y clínicas con los que tenía conexiones y comenzó a enviar solicitudes urgentes de búsqueda de donantes. Se comunicó con instalaciones internacionales, centros de investigación y redes privadas. Todos fueron instruidos para tratar el asunto como prioridad máxima. A pesar de todo el esfuerzo y recursos, los resultados iniciales no eran alentadores. Las listas de espera eran largas, los matches eran raros y el tiempo no estaba de su lado. Richard intentaba mantenerse esperanzado, pero la presión estaba aumentando. Mientras Richard manejaba el lado médico de las cosas, Grace se enfocaba en el bienestar emocional de Emily. Entendía que Emily era consciente de más de lo que la gente asumía. La pequeña niña notaba las miradas preocupadas entre los adultos, las visitas extra de los médicos y las reuniones más largas a puertas cerradas. Así que Grace se esforzaba por mantener las cosas lo más normales y alegres posible dentro de la habitación de Emily. Traía flores frescas cada pocos días, cambiando los colores y colocándolas en jarrones en el alféizar de la ventana. Ayudaba a Emily a dibujar pictures de animales, árboles o incluso monstruos tontos con brazos largos y ojos divertidos. Colgaban los dibujos en las paredes para hacer que la habitación se sintiera menos como un hospital y más como un hogar. Grace cantaba canciones suaves mientras ordenaba y a menudo dejaba que Emily eligiera qué música poner. Incluso las enfermeras notaban la diferencia. Emily estaba más relajada, menos asustada y más dispuesta a hablar durante sus chequeos. La presencia de Grace traía consuelo que la medicina no podía ofrecer. La parte más conmovedora para Richard era oír a Emily llamar a Grace mamá. Comenzó en silencio, casi sin querer. Un día, Emily preguntó, «Mamá, ¿puedes ayudarme con mi manta?», y ni siquiera se dio cuenta de que lo había dicho. Grace no la corrigió. Solo sonrió y ayudó. Después de eso, sucedió más a menudo. A veces en medio de la noche, Emily susurraba, «Mamá», cuando necesitaba algo y Grace siempre estaba allí. Richard observaba esto con emociones mixtas. Había una parte de él que dolía al oírlo. Pensaba en su difunta esposa, en cómo Emily apenas la recordaba. Pero otra parte de él se sentía profundamente agradecida. Emily no estaba llamando por miedo o dolor. Estaba alcanzando a alguien que la hacía sentir segura y amada. Grace nunca pidió ese título, nunca lo esperaba. Sin embargo, Emily se lo dio naturalmente, sin que nadie se lo dijera. Venía de confianza, de consuelo, de algo real que se había formado entre ellas. Richard continuaba luchando, llamando a médicos diariamente, verificando actualizaciones de donantes y negándose a aceptar la derrota. Pero al mismo tiempo, había llegado a entender algo importante. Lo más valioso en el mundo de Emily en ese momento no era un avance médico. Era Grace. Su amabilidad, su atención y su fuerza tranquila estaban sosteniendo todo junto. Richard observaba cómo Emily, incluso en sus momentos más débiles, buscaba a Grace. Ya fuera durante una inyección dolorosa o un momento de silencio, Grace era la persona que necesitaba. Y Grace nunca le fallaba. Nunca pedía tiempo libre, nunca se quejaba y nunca mostraba miedo frente a la niña. Siempre estaba calmada, siempre presente. A medida que la búsqueda de un donante continuaba sin éxito, Richard comenzó a ver que, aunque no podía arreglar todo, había encontrado algo que le daba esperanza a Emily. A su manera, Emily había elegido a Grace, no solo como su cuidadora, sino como alguien en quien creía, y eso lo significaba todo.
La búsqueda de un donante de riñón se había convertido en un proceso largo y frustrante. Richard no había escatimado recursos. Docenas de personas fueron probadas, incluyendo voluntarios del hospital, parientes distantes e incluso personas fuera del país a través de programas privados. Aún así, ninguna era un match. Cada vez que sonaba el teléfono, Richard esperaba buenas noticias. Pero cada vez, la respuesta era la misma. No se encontró match. La presión crecía. Los médicos le advirtieron que el tiempo se acababa. La condición de Emily empeoraba, y si no se encontraba un donante pronto, sus chances bajarían drásticamente. Richard pasaba la mayoría de sus días haciendo llamadas, firmando papeles y revisando archivos de posibles donantes. La esperanza de que alguien eventualmente coincidiera era todo lo que le quedaba. Todo el personal sentía el peso de la situación. Las enfermeras se movían más en silencio. Los médicos evitaban el contacto visual, e incluso Grace, quien usualmente traía calma a la casa, decía aún menos de lo usual. El silencio en los pasillos de la mansión se sentía más pesado que nunca. Una mañana, Grace estaba en la cocina limpiando las encimeras y guardando los platos limpios. Era temprano, y la casa aún estaba en silencio. Podía oír a Richard en la habitación contigua hablando por teléfono. Su voz era baja, pero la frustración y la tristeza eran claras. Le estaba diciendo a alguien que todas las pruebas hasta ahora habían fallado y que no sabía qué más hacer. Grace se detuvo, escuchando sin querer. Hubo una larga pausa en la voz de Richard. Sonaba como un hombre que había alcanzado su límite. Después de que la llamada terminara, Grace no le dijo nada. Solo continuó con su rutina. Pero más tarde ese día, sin hablar con nadie más, se acercó en silencio al personal del hospital y preguntó si podía ser probada. No se lo dijo a Emily. No se lo dijo a Richard. Ni siquiera actuó diferente en la casa. Grace continuó trabajando, ayudando con las comidas, leyendo historias y trayendo flores a la habitación justo como siempre lo había hecho. Pasaron 2 semanas. Nada parecía diferente en la superficie. La condición de Emily era estable pero frágil. El equipo de trasplantes aún corría pruebas y la lista de matches fallidos continuaba creciendo. Entonces, una tarde, el médico principal pidió hablar con Richard en privado. Lo llevó a la sala de consulta y le entregó una carpeta. Encontramos un match, dijo. Richard miró el papel y luego miró confundido. ¿Quién? El médico lo miró y dijo, Grace Miller. Richard lo miró fijamente por varios segundos sin hablar. No tenía idea de que ella siquiera había tomado la prueba. ¿Entiende lo que esto significa?, preguntó, aún en shock. El médico asintió. Ella dijo, no hay nada que pensar. ¿Quiere hacerlo? Richard no sabía qué decir. Grace, quien había cuidado en silencio a su hija, ahora estaba dispuesta a pasar por una cirugía para salvarla. Sintió una ola de emociones, gratitud, incredulidad, miedo, pero sobre todo respeto por la mujer que había cambiado todo. Esa noche, Richard encontró a Grace sentada en el jardín. Caminó hacia ella y se sentó enfrente. Por unos segundos, no dijo nada. Luego, finalmente, preguntó, ¿por qué no me lo dijiste? Grace no pareció sorprendida. Simplemente dijo, porque no se trataba de mí. Se trata de Emily. Él asintió lentamente, aún tratando de entender la profundidad de lo que ella estaba ofreciendo. Podría salir herida, dijo. Lo sé, respondió ella. Pero ella lo necesita. Y quiero que viva. Su voz era calmada y constante, de la misma manera que siempre era. No había drama, no había gran discurso, solo una certeza tranquila. Richard quería argumentar para protegerla de los riesgos, pero también sabía que sin un donante, Emily no sobreviviría. Grace había tomado su decisión. A la mañana siguiente, el hospital comenzó las preparaciones oficiales.
Programaron las cirugías, asignaron los equipos médicos y empezaron el papeleo necesario. La noticia se extendió rápidamente, y todos en el hospital se conmovieron por lo que ella estaba dispuesta a hacer. En los siguientes días, la casa estaba llena de actividad. Los médicos visitaban a menudo, chequeando tanto a Grace como a Emily. Las enfermeras explicaban los procedimientos y se firmaban papeles. Richard permanecía cerca, asegurándose de que cada paso se manejara con cuidado. El equipo del hospital trataba a Grace con un nuevo nivel de respeto. Ya no era solo una miembro del personal. Era una donante, una salvavidas. El director médico incluso vino a la casa para agradecerle personalmente. Grace no buscaba atención. Evitaba conversaciones largas y seguía haciendo sus tareas usuales. Pero había un cambio en cómo la gente la miraba. Había hecho algo que nadie esperaba. A Emily le dijeron que alguien muy especial había sido encontrado para ayudarla. Los médicos mantuvieron la explicación simple, sin entrar en demasiados detalles. Querían que se mantuviera calmada. Cuando oyó la noticia, Emily sonrió, una sonrisa real, llena de alegría. Era la primera vez en meses que su rostro se iluminaba. No entendía completamente lo que estaba pasando, pero sentía esperanza. Esa pequeña sonrisa era todo lo que Grace necesitaba. Le decía que todo valía la pena. Emily no lloró ni entró en pánico. En cambio, preguntó qué tipo de ayuda iba a recibir. Los médicos explicaron que alguien había ofrecido algo muy importante, algo que ayudaría a su cuerpo a volverse fuerte de nuevo. Emily abrazó su muñeca y dijo, «Eso suena bien». No preguntó quién era. No sabía que Grace era la que le estaba dando parte de sí misma. Pero su calma mostraba lo segura que se sentía. Las habitaciones en la mansión ya no se sentían tan pesadas. Aún había miedo, aún incertidumbre, pero también había algo nuevo, esperanza. Grace continuaba a su lado, cantando suavemente, ayudándola a vestirse y cepillando la peluca con gentileza. Richard observaba a las dos juntas y entendía, quizás más claramente que nunca, que Grace no solo estaba ayudando. Estaba dándole a Emily una oportunidad real de vivir. Y ese tipo de regalo iba mucho más allá de cualquier cosa que el dinero pudiera comprar. La cirugía tuvo lugar en una mañana fría y tranquila. Los pasillos del hospital estaban vacíos y todo se sentía más lento de lo usual. Grace fue llevada a la sala de operaciones primero. No dijo mucho antes de ser rodada en la camilla. Le dio a Richard un pequeño asentimiento y una sonrisa cansada, pero su rostro estaba pálido y serio. Richard se quedó en el pasillo, con los brazos cruzados fuertemente sobre su pecho, mirando las puertas cerradas. Las enfermeras se movían a su alrededor, hablando suavemente, preparando instrumentos y confirmando instrucciones. No hablaba con nadie a menos que fuera necesario. Cuando los médicos vinieron a llevar a Emily a cirugía, Richard caminó junto a su cama hasta el último momento posible. Ella estaba somnolienta por la medicación precirugía, sosteniendo su muñeca cerca de su pecho. Le dio un pequeño saludo con la mano antes de que las puertas se cerraran. Entonces todo lo que pudo hacer fue esperar. Las siguientes varias horas pasaron lentamente. Richard caminaba, se sentaba, se levantaba de nuevo y chequeaba su reloj una y otra vez. Nunca se había sentido tan impotente. Después de lo que pareció una eternidad, uno de los médicos salió para hablar con él. El trasplante se había completado. Había ido como planeado. Sin complicaciones inesperadas. Richard asintió lentamente, tomando una profunda respiración. Pero el médico le recordó que aún tenían que esperar. Emily había sido llevada a la UCI y sería observada de cerca por los próximos días. Las primeras 72 horas eran las más importantes. Richard agradeció al médico y fue a chequear a Grace. La habían llevado a una sala de recuperación. Aún estaba inconsciente, pálida y parecía más débil de lo que jamás la había visto, pero su respiración era constante y sus signos vitales eran buenos.
Se sentó junto a ella por un rato, luego se movió a la UCI para estar con Emily. Máquinas rodeaban su cama. Tubos estaban conectados a sus brazos. Una pantalla rastreaba su latido cardíaco. Parecía tan pequeña bajo las mantas, tan frágil. Richard se sentó en silencio, sus pensamientos corriendo entre esperanza y miedo. Los días que siguieron estuvieron llenos de incertidumbre. Las enfermeras entraban y salían a todas horas. Los médicos revisaban resultados de pruebas, ajustando medicamentos y monitoreando signos de rechazo. Emily permanecía dormida la mayoría del tiempo, su cuerpo trabajando duro para ajustarse. Grace, en una habitación separada, lentamente recobraba la conciencia. Estaba débil y con dolor, pero su expresión permanecía calmada. No pedía nada y solo asentía en silencio cuando las enfermeras chequeaban sus vitales o cambiaban sus versus. Richard dividía su tiempo entre ellas. Pasaba unas horas con Emily, luego caminaba por el pasillo para sentarse junto a Grace. Apenas dormía. No dejaba el hospital. Cada vez que un médico se acercaba, su corazón latía más rápido. Esperaba o malas noticias o pequeñas actualizaciones de progreso. Nadie podía predecir lo que pasaría después. Veía cuánto dolor tenía Grace y cómo intentaba aparecer pacífica. Y veía cómo Emily lentamente mostraba pequeños signos de mejora, movimientos diminutos, números ligeramente mejores en los monitores y ocasionales espasmos en sus dedos. En el cuarto día, los resultados finalmente llegaron. La prueba mostró que el cuerpo de Emily había aceptado el nuevo riñón. No había signos de rechazo. Su presión arterial era estable y su función renal había empezado a mejorar. El médico entregó la noticia con una sonrisa. Richard no sabía qué decir al principio. Solo miró fijamente, luego asintió lentamente. Fue a la habitación de Grace para contárselo, y aunque apenas podía hablar, ella sonrió y cerró los ojos como si se liberara de un peso pesado. El personal compartió la noticia por todo el hospital. Las enfermeras se abrazaron en el pasillo. Algunas incluso lloraron. Todos los que habían seguido el caso sabían lo raro y difícil que había sido. La condición de Emily había sido crítica. La búsqueda de donante casi había fallado. Sin embargo, contra todo pronóstico, había funcionado. Los médicos describieron el caso como uno de los éxitos más improbables que habían visto. Algunos incluso lo llamaron un milagro. Richard no discutió. Solo permaneció cerca, observando a su hija regresar lentamente a la vida. Lo que más sorprendió al equipo médico fue lo perfecto que había sido el match. Era lo suficientemente raro encontrar un donante compatible, especialmente bajo presión de tiempo. Pero el nivel de coincidencia entre Grace y Emily iba mucho más allá de lo esperado. Tipo de sangre, tipo de tejido, incluso factores secundarios. Todo se alineaba casi exactamente. El cirujano principal lo llamó inusual, casi inexplicable. Revisó los archivos varias veces, asegurándose de que no hubiera habido un error en las pruebas. No lo había. Grace, quien había entrado en sus vidas en silencio, le había dado a Emily no solo cuidado y consuelo, sino ahora una parte de su cuerpo que la estaba ayudando a sobrevivir. Richard pensó en todas las personas que habían intentado ayudar antes, todos los expertos, todos los científicos. Ninguno de ellos podría haber predicho este resultado. El hospital documentó cada detalle. Estudiantes de medicina y especialistas vinieron a aprender sobre el caso. Pero no importaba cómo intentaran entenderlo, no podían explicar completamente la conexión entre las dos. Por primera vez en su vida, Richard sintió algo en lo que nunca había creído verdaderamente, fe. No significaba fe religiosa o respuestas espirituales, sino un sentimiento profundo de que algunas cosas suceden más allá de la razón o el control. Había pasado toda su vida creyendo en hechos, ciencia, lógica y dinero. Todo podía ser medido, explicado o arreglado. Pero lo que pasó con Grace y Emily no encajaba en ninguna fórmula. Era algo más.
Había observado a su hija deslizarse lentamente, observado su sufrimiento mientras nada parecía funcionar. Y luego, sin advertencia, Grace había cambiado todo. No con dinero, no con conocimiento, sino con una elección. Una decisión personal hecha por cuidado, no por cálculo. Mientras se sentaba junto a la cama de Emily, ahora observándola respirar calmadamente por primera vez en semanas, Richard sintió algo nuevo. No era miedo ni culpa ni presión. Era quietud. Era alivio. Y en algún lugar profundo dentro, se sentía como esperanza, quizás incluso algo cercano a la creencia, algo que nunca esperó sentir, pero ahora no podía ignorar. En las semanas siguientes, la salud de Emily continuó mejorando en formas pequeñas pero significativas. Al principio, comenzó a comer un poco más durante las comidas. En lugar de rechazar la comida o empujar el plato, empezó a pedir porciones pequeñas de sus cosas favoritas, tostadas, rodajas de fruta, sopa tibia. Lentamente, recuperó su apetito. Unos días después, preguntó si podía sentarse junto a la ventana en lugar de quedarse en la cama. Las enfermeras la ayudaron y desde ese momento empezó a pasar más tiempo fuera de su habitación. Eventualmente comenzó a caminar de nuevo. Primero con asistencia, luego sosteniéndose de la pared y más tarde moviéndose lentamente por los pasillos por sí misma. Sus pasos eran pequeños y aún se cansaba fácilmente, pero el progreso era obvio. Vagaba por la mansión, deteniéndose para mirar fotos familiares o para sentarse un momento en la escalera. Grace, aún débil por la cirugía, permanecía en cama la mayor parte del día, pero siempre estaba cerca, preguntando a las enfermeras sobre la condición de Emily o observando desde su puerta con una sonrisa suave. La recuperación de Grace era más lenta, pero constante. No se quejaba del dolor ni de la fatiga. Descansaba cuando era necesario y seguía el consejo del médico. Cada mañana, Richard visitaba su habitación para chequearla. Se sentaba junto a ella por unos minutos, a veces trayendo té o leyendo cortas actualizaciones del hospital. Grace siempre le agradecía con una voz tranquila y una expresión calmada. Aunque aún se movía lentamente, insistía en ver a Emily siempre que podía. En días en que tenía suficiente fuerza, caminaba unos pocos pasos solo para saludar a la niña. Emily siempre sonreía cuando la veía. Su conexión no había cambiado. Si acaso, se había fortalecido. Emily a menudo se sentaba cerca de la puerta de Grace, contándole sobre sus caminatas, sus comidas o sus planes para dibujar algo nuevo. Grace escuchaba de cerca, nunca interrumpiendo. Su vínculo no necesitaba muchas palabras. Era claro en la forma en que Emily se inclinaba hacia ella, o como los ojos de Grace se iluminaban al sonido de su voz. Richard lo veía todo. Notaba cómo Emily parecía más saludable, más viva. Observaba cómo se movía por la casa con más confianza, chequeando a Grace y compartiendo pequeñas historias de su día. Ya no podía ocultar su gratitud. Era visible en la forma en que hablaba con Grace, en cómo la cuidaba durante su recuperación y en la forma en que se aseguraba de que todo lo que necesitaba se proporcionara. Comenzó a alejarse de la compañía más a menudo. Tareas que una vez demandaban su presencia constante ahora eran manejadas por empleados de confianza. Hacía llamadas desde casa, realizaba reuniones más cortas y enfocaba la mayoría de su tiempo en su hija y Grace. Traía flores a casa, arreglaba comidas e incluso ayudaba con cosas pequeñas como preparar la habitación de Emily o ajustar las almohadas de Grace. Richard ya no era solo el padre distante o el empresario ocupado. Había cambiado. Ahora estaba completamente presente. Su rol en la casa ya no era pasivo. Era una parte activa de su sanación. Al principio, Grace intentaba mantener alguna distancia. No quería sobrepasarse. Incluso después de todo lo que había sucedido, se recordaba a sí misma que no era familia. Había entrado en la casa como una empleada y aunque la situación había cambiado, aún se sentía insegura de su lugar. Pero Richard ya no la trataba como personal.
La trataba con profundo respeto. La miraba diferente ahora, no solo como la mujer que había cuidado a su hija, sino como alguien a quien verdaderamente admiraba. Grace notaba el cambio. Lo sentía en la forma en que le hablaba, en cómo se sentaba más tiempo a su lado, preguntando cómo se sentía y escuchando genuinamente. Aunque intentaba mantener límites, era difícil ignorar la amabilidad y atención que le daba. Comenzaron a hablar más, conversaciones cortas al principio, luego más largas por la noche. Cuando la casa estaba en silencio, el respeto entre ellos crecía en silencio, sin presión ni expectativa. A medida que pasaban los días, la atmósfera en la casa comenzaba a cambiar. El silencio que una vez llenaba cada esquina era reemplazado por sonidos pequeños, los pasos de Emily por el pasillo, el tarareo tranquilo de Grace y la voz de Richard leyendo en voz alta durante la hora de dormir. Había olores de nuevo, sopa tibia en la cocina, sábanas limpias, flores frescas en la mesa. La risa regresó también. Era suave al principio, incierta, pero real. Emily reía cuando Grace la bromeaba sobre sus dibujos desordenados. Richard reía cuando Emily contaba historias tontas. Grace sonreía más. Todos se movían un poco más libremente por el espacio. El sentimiento frío que una vez definía la mansión estaba desapareciendo. Aún era una casa grande y tranquila, pero ahora se sentía como si la gente viviera allí. No solo físicamente, sino emocionalmente. Había conexión. Había sanación. Habitaciones que una vez estaban cerradas se abrían de nuevo. Las luces permanecían encendidas un poco más por la noche. El personal notaba la diferencia. La casa ya no era solo un lugar de enfermedad y tristeza. Se estaba convirtiendo en algo completamente diferente, un hogar de nuevo. Emily continuaba fortaleciéndose. Caminaba más, comía más y hablaba más. Regresaba a su habitación menos durante el día y prefería pasar tiempo en la sala de estar o el jardín. Hacía preguntas, hacía planes e incluso ayudaba a las enfermeras con tareas pequeñas. Grace aún necesitaba tiempo para recuperarse completamente, pero su fuerza estaba regresando también. Richard permanecía en casa, rara vez saliendo de su lado. Los tres comenzaron a pasar las noches juntos, viendo películas, compartiendo historias o simplemente sentados en silencio. No había grandes declaraciones ni discusiones complicadas, pero algo importante había cambiado. Se habían convertido en una especie de familia, incluso si nadie decía la palabra en voz alta. Richard miraba a Grace con profundo respeto, y Grace le devolvía la mirada con gratitud tranquila. Lo que había empezado como una tragedia se había convertido en algo inesperado, un nuevo comienzo. Y aunque ninguno de ellos sabía lo que traería el futuro, la casa ahora se sentía diferente. Tenía vida de nuevo. Y esa vida, lentamente y con cuidado, estaba regresando para quedarse. Habían pasado meses desde el trasplante, y finalmente llegó el día en que el médico dijo que Emily estaba lo suficientemente bien para ir a casa para siempre. Era oficial. Fue dada de alta sin necesidad de más cuidado hospitalario constante. El personal de la casa preparó todo para su regreso. Su habitación fue limpiada. Sus mantas favoritas fueron lavadas y nuevos libros y sets de colorear fueron colocados cerca de su cama. El cabello de Emily había empezado a crecer de nuevo. Era corto y suave, una señal de que la quimioterapia estaba detrás de ella. Los círculos oscuros bajo sus ojos habían desvanecido, y su energía había regresado de una manera que sorprendió a todos. Ya no necesitaba ayuda para caminar o comer, e incluso empezó a correr distancias cortas en el pasillo de nuevo. A pesar de tener su propia habitación, Emily pidió dormir en la de Grace. Grace, ahora viviendo en la casa como parte de la familia, no discutió. Simplemente movió cosas para hacer espacio. La presencia de Emily allí se convirtió en parte de su nueva rutina, y nadie lo cuestionó. Grace se había recuperado completamente de la cirugía para entonces. Su fuerza regresó lentamente, pero nunca se quejó.
Ahora ayudaba a organizar actividades diarias, se aseguraba de que los medicamentos de Emily se tomaran a tiempo e incluso manejaba unas pocas responsabilidades del hogar que habían sido descuidadas por meses. Tenía una forma tranquila de hacer las cosas. Nada ruidoso, nada grandioso, pero todos en la casa notaban su rol. Ya no era solo una empleada. Era parte de todo. Richard observaba este cambio con apreciación tranquila. Ya no la veía solo como la mujer que había salvado la vida de su hija. La veía como alguien que se había vuelto esencial para ambos. Una tarde, mientras Emily dormía la siesta, Richard comenzó a planear una pequeña cena. No un gran evento, solo algo simple. No le dijo mucho a Grace, solo que quería tener una noche tranquila con ella y Emily en la mesa. Sin médicos, sin enfermeras, sin presión, solo los tres en casa con una comida que no se trataba de tratamiento o supervivencia. Esa noche, el comedor parecía diferente. Había velas, no muchas, solo suficientes para dar a la habitación un sentimiento cálido. La mesa estaba puesta con cuidado. Grace usaba un vestido simple y Richard se había cambiado a algo más relajado que su atuendo habitual de negocios. Emily se sentó entre ellos, sonriendo, su cabello corto metido detrás de sus orejas. La cena fue tranquila al principio. Comieron, compartieron pequeñas historias y rieron por uno de los chistes tontos de Emily sobre vegetales. Luego Richard se levantó, sosteniendo un vaso de agua. Su voz era constante, pero sus manos temblaban ligeramente. Miró a Grace y dijo, «Me diste la vida de mi hija de vuelta. Y al hacer eso, me diste la mía también». No tengo las palabras correctas, pero necesitaba que oyeras eso. Grace no respondió de inmediato. Solo asintió, con los ojos un poco húmedos, y miró hacia su plato. Emily aplaudió una vez y rió, rompiendo el silencio. Todos rieron, y la tensión se alivió.